En este video vas a ver una parte práctica de cómo funcionan los objetos de manera más optimizada y no crearlo de manera tan deficiente. Vas a aprender a crear por así decirlo, un CRUD utilizando objetos. Es como si tuvieras una base de datos que no es una base de datos, pero es una base, bueno, es una base de datos, pero los elementos no se guardan de forma permanente. Eso te va a ayudar a ti a trabajar de manera más optimizada en la programación orientada a objetos. Espero que te sirva. Y no olvides suscribirte, por favor, que eso me ayuda. Voy a crear, voy a crear una secuencia de creación de lo que son objetos. Porque aquí, si tú te fijas, yo estoy creándolo de manera manual. El Honda, el Toyota 1, eso como que no es tan factible crearlo de esa forma. Voy a eliminar todo esto hasta este punto para que no haya muchas cosas en el camino. Vamos a ver. Tú ves que ha tenido aquí, yo tengo 4 objetos creados, pero imagínate que yo tengo nada más, ahí son 4. Imagínate que yo quiera crear 8, 12, mira, todos esos objetos. Eso se ve como muy incómodo, ¿verdad? Vamos a crearlo de manera más eficiente. Todos esos objetos. Para eso, voy a utilizar esto mismo. Lo que voy a hacer es que voy a eliminar esto y voy a empezar desde cero. Simplemente voy a dejar lo del carro que había hecho antes. Aquí, esto. Lo voy a dejar. Esto no tiene ciencia. Esto es lo que tiene parte de querer ser, constructores, sobrecarga de constructores. Eso es lo que tiene. Nada fuera del otro mundo. Hasta este punto. Si has visto la secuencia de estos videos. Entonces, lo que voy a hacer es crear un array. Un array list. Y ese array list le voy a decir al sistema que se va a guardar en él. Voy a crear un objeto para ese array. Lo voy a llamar carros, que va a ser igual a new array list. Ahí está, le pongo esto. Voy a ponerle aquí esta llavecita y cierro con el punto y coma aquí. Aquí tengo que importar esta librería del array list. Tengo que importarla, la voy a importar. Y aquí le voy a decir, mira, en carros, ¿qué es lo que tú me vas a guardar? Objetos de la clase carro que tengo aquí abajo. Esta clase carro es lo que yo quiero que se guarde ahí en carros. Entonces vengo aquí y pongo ese array list ahí. Entonces ahora, simplemente, si yo quiero guardar varios carros ahí, lo que voy a hacer es hacer que se vayan añadiendo de forma automática. O cuando yo quiera. Yo puedo, como yo tengo aquí un color, un kilometraje, una marca, el precio lo tengo, pero eso no me interesa por ahora. Incluso lo voy a comentar. Kilometraje y la marca. Recuerda que tengo aquí, vamos a ver que tengo por aquí, tengo set marca y get marca. Tengo get marca y set marca. Set color y get color. Puedo utilizar esto para añadir la marca y el color. Sin marca y color. Mira que tengo un constructor aquí que lo puedo pasar. O sea, es importante tener el constructor para hacer esto que voy a hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a empezar. Voy a crear un pequeño menú con switch y do while. Ok, hasta este punto ya tengo aquí creado el menú. Mira, fue esta parte que hice con el array. Este es el menú. Esta parte de aquí. Este es el menú de opciones y este es el array. El array, ahí arriba, como ves, y este es el menú que he creado. Y las clases que importé son estas dos, que pertenecen al escáner, por supuesto, y al array. Así que realízate eso hasta ese punto. Pausa el video para que sigas conmigo si no lo has hecho. Luego de haber hecho esto, y ya lo pausaste, lo hiciste, entonces ahora voy a hacer una parte de un menú que yo pueda entrar dinámicamente, crear objetos o tipos de carro de forma dinámica, utilizando lo que es el constructor, como dije, y el getInSerted que ya tengo creado, que pudiera crear más, pero ya tengo el getInSerted de marca y de color. Entonces vamos a hacerlo de forma rápida.
de forma rápida. Como voy a crear objetos desde cero, prácticamente no voy a hacer modificaciones a objetos que ya tengo, sino que voy a crear objetos desde cero. Por eso voy a utilizar el constructor en vez de utilizar el set. Para eso, entonces, voy a hacer lo siguiente. Aquí, cada vez que yo introduzca un valor, le voy a decir al sistema que me pida, voy a crear aquí dos variables más, una llamada marca y una llamada color. Entonces, aquí, si yo le doy a 1, presiono 1, le voy a decir al sistema que aquí, bueno, tengo que poner un mensaje aquí que no lo puse ahorita. Déjame yo copiar esto y poner un mensaje que diga introduce una opción. Y luego, ahora, después de introducir esa opción, voy a poner aquí que diga introduce una marca. Luego introduce un color. Entonces aquí en marca simplemente voy a copiar esto. No va a ser nets_in porque es un string, entonces es nets. Y aquí es quien a marca. Aquí me está diciendo que necesito, que tengo que crear, ok, dice que el objeto marca a string. Ok, marca string. Lo que pasa es que lo puse ahí en arriba. String aquí. Y el color también, string. Ok, aquí. Vamos a ponerlo aquí y aquí también string. El color y la marca. Ahí sí, ahí se me fue el errorcito que tenía ahí. Entonces vuelvo y repito aquí esto con color. También. Color. Y ahora aquí, que viene la magia, yo voy a seleccionar el array carro que tengo aquí arriba, como puedes ver, y le voy a poner add. ¿Y qué voy a añadir en él? Voy a llamar el constructor de carros, que recuerda que no es el mismo. Recuerda que este carro es porque es minúscula todo, y este mayúscula hace referencia a la clase carros que tengo aquí abajo. Entonces, de carros, llamando a este constructor, lo voy a pasar por parámetro. Como aquí yo tengo una sobrecarga y sé que tengo un constructor que me recibe marca y color. A ver, marca y color, míralo aquí que ya lo tengo hecho. Entonces, utilizando esa sobrecarga, le voy a pasar la marca, que es esta, así, y coma, el color. Fíjate ahí. Entonces aquí necesito aquí afuera un punto y coma y listo. Ahí cada vez que yo introduzca el nombre del color, me va a guardar un objeto de un carro nuevo. Que incluso yo puedo crear aquí un contador para eso, para que se vea. Voy a crearlo. Voy a crear otra variable de tipo entero que la voy a llamar num y la voy a inicializar en 0. Y esa variable num, cada vez que yo introduzca un número acá, lo voy a incrementar. Va a inicializar en 0, como mientras esté corriendo el programa, num más, y le voy a pasar eso a carro aquí para que se muestre que el carro es, ¿verdad? Entonces, para eso, voy a crear aquí una nueva variable llamada int número. Y aquí donde recibo el color, le voy a pasar el número. int num. Entonces, aquí, ya yo tengo una que tiene 3 aquí y está recibiendo lo mismo. ¿Qué puedo hacer para eso? Puedo cambiarle el tipo de datos que está recibiendo. Entiendo que si le cambio el orden, a ver si le cambio el orden en cómo lo reciben ya.
Si le cambio el orden, ya se arregló. Hasta con el orden, si se lo cambio, ya se fue el problema. Entonces, aquí tengo, estaba acá y decía que esta variable, como yo quiero que aumente, no puede, tiene que ser una variable de tipo static. Static. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque para contarme todos los vehículos y no puede ser privada ya. Como es static, bueno, sí, pudiera ser privada. No hay problema con eso. Vamos a ver si aquí pongo this punto número y va a decir que número va a ser igual a num, que es lo que está recibiendo. Voy a quitarle private. Creo que eso me puede causar algún inconveniente. Sí, ahí está. Y esta no necesita el this tampoco. Ya, listo. Porque es estática. O sea, es una variable de clase, acuérdate, número, así por eso la puse static. Entonces, ¿qué va a pasar? Por cada carro que aumente, esto va a ir guardándose para yo saber cuántos carros yo tengo en el sistema guardado en ese momento. Entonces, ¿cómo yo puedo ver? Yo tengo aquí ya el número 2 para mostrar todos los carros. Aquí me falta un parámetro. Acuérdate que le dije que eran 3. Y el último parámetro que lo voy a pasar va a ser num, que aumenta, que es este num que está acá. Eso es lo que le estoy pasando ahí. Hasta ese punto copia eso para que me sigas. Recuerda que primero crea esta parte aquí. Esta parte aquí. Recuerda que en esta parte lo que hice fue, déjame ver, aquí en carros, agregué al final esto, agregué esto en esta parte, agregué eso y agregué esto aquí. O sea, en este constructor que tengo acá, que se llama, tiene esos tres, le agregué eso. Agrégalo también. Si ya pausaste el video y agregaste eso, entonces arriba, después de haber creado esto, fíjate, entonces agregué la down marca y esto aquí. Entonces se agregó también esta parte de aquí, esto de ahí, y se agregó esto de acá. Entonces le estoy pasando aquí, acuérdate que recién tengo carros, el constructor, y lo estoy añadiendo en carros. O sea, este carro es este. Y este carro hace referencia a la clase que está aquí abajo, que vamos a verlo en funcionalidad en un momento. Si ya hiciste eso, ya en ese punto, entonces ahora vamos a hacer que me muestre los carros. Yo puedo hacer que me muestre la cantidad o dependiendo de lo que yo quiero que me muestre. Pues yo puedo decir que me muestre, por ejemplo, todos los carros que tenemos hasta ese punto o que me muestre, bueno, puede ser lo que yo quiera. En vez de utilizar, voy a crear un método general que se llame mostrar carros. Aquí, a ver, lo voy a poner aquí. Un método general. Le voy a poner aquí void. Que lo voy a llamar mostrar carros, ¿verdad? Entonces, mostrar carro, puedes ir haciendo esto tú también al mismo tiempo. Simplemente voy a copiar esto dentro de mostrar carro y voy a mostrar aquí, voy a poner aquí el nombre, la marca del carro. Déjame ver, aquí la marca del carro sería marca y voy a mostrar el color de la variable color que tengo arriba. Color. Marca y color. Mira, esta marca, este color hace referencia a lo que tengo aquí arriba, ¿vale? Entonces, tengo aquí este método que acabo de crear. Así de simple. Fíjate, marca y color. ¿Y qué voy a hacer ahora? Aquí adentro, en el 2, en la opción 2, si yo quiero ver los vehículos,
Entonces voy a poner aquí, déjame ver, déjame ponerlo, sería aquí. Voy a poner aquí, creo que si lo pongo así con el slash, a ver, vamos a ver, ¿dónde que está mi slash aquí? Bueno, creo que con este me funcionaría. Vamos a ponerlo. Creo que con este no, creo que con el otro. Pero mientras tanto vamos a dejarlo así. Slash n, voy a poner primera opción 1, que va a ser agregar. Y la opción 2, mostrar. Entonces, si yo quiero agregar y quiero ahora mostrar todos los carros, seleccionando la opción 2, cuando yo introduzco un 2, entonces voy a poner aquí lo que es un for each. Poner un for each, que este for each, aquí yo tengo el for each, lo estoy creando, le voy a decir, mira, yo voy a crear un for each que me va por cada vuelta, por cada objeto que exista dentro de la clase carro, tú me vas a crear un objeto auxiliar que le voy a llamar carro, el objeto carro, carro auxiliar. Y tú dentro vas a guardar cada objeto que exista dentro del array que tengo aquí arriba llamado carro. Entonces ahí, por cada vuelta, lo que está aquí, me lo está guardando acá y es un objeto de la clase carro que se va a crear. Entonces, ese objeto de la clase carro, en cada vuelta, lo que va a hacer es lo siguiente. Yo voy a tomar ese objeto de la clase carro, punto, y voy, aquí yo tengo todo ya, mira, todos los objetos, kilometraje, todo lo que está aquí abajo, lo puedo acceder a él, como si fuera uno. Entonces, ¿qué yo voy a llamar? A mostrar, mostrar carro, míralo ahí, que fue el que creé, el que quise crear. Como te dije, puedo hacer lo que sea. Ahí tengo mostrar carro. Estoy llamando mostrar carro, que es recuerda que es este método que está acá. Entonces voy a llamar ahí a mostrar carro. Y si eso lo ejecuto, vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucede hasta ese punto? Antes de que copies. Vamos a ver. Voy a agregar, miraré, introduce una opción. Bueno, 1, Honda, color, rojo. Introduce una opción 1, Toyota, color, blanco. Otra opción, Honda, negro, negro. Opción 2, mostrar. Mira, donde me aparecen todo. Mira ahí, marca Honda, color. Marca Toyota, color. O sea, si tú te fijas, entonces yo tengo una forma de que puedo, con un código más eficiente, agregar muchos objetos y no tener esa lista de objetos que al principio te estaba mostrando. Si te fijas, aquí ya no me ha agregado 3 y lo he recorrido de esta forma. Entonces, simplemente lo que hice fue, como ves, crear un objeto aquí, que lo puedes copiar, pausar y crear este método. Y ese método que creé aquí abajo, entonces puedo poner aquí ahora la otra opción para ver la cantidad de carros que tengo agregado. Entonces, aquí lo tengo, lo puedo verificar. Tengo aquí esta parte. Si tú te fijas aquí, tengo el for each. Copia, pausa el video y agrega esta parte. Bueno, pues si te falta algo, chequea aquí. Lo que hice fue, en este punto, prácticamente lo que hice fue agregar esto acá en esta parte. Que agregué el for each y le dije, mira, de todos los arrays, del array que tengo arriba, por cada vuelta, agrégame el carro. Ahora, como yo tengo aquí a número, yo puedo agregar un system out print para números y ponerle aquí cantidad de carros y llamar a la variable carros punto número. Entonces, cada vez que yo muestre en el sistema, va a mostrar la cantidad de carros que tengo. Y luego me lo va a mostrar todo debajo. Puedo ponerle, bueno, ahí está bien, en esa parte. Puedo poner aquí si quiero
un espacio y algo para separarlo y ver esa parte ahí separada. Con esto se puede jugar porque yo puedo decir, mira, por ejemplo, que cuando yo retornar o buscar un carro en específico y que cuando ese carro sea, por ejemplo, voy a agregar 3 de nuevo para que tú veas a lo que me refiero. Pero voy a poner que si hay uno blanco, que si el color es blanco, y voy a utilizar get color, que lo tengo acá, get color, para obtener el color y verificar si hay uno blanco. Entonces, voy a poner esto acá y voy a poner, sí, fíjate lo que voy a hacer. Sí, carro auxiliar, ¿verdad? Utilizando esto mismo, punto get color, punto equals, para saber obtener el color. El color es, voy a poner aquí blanco. Voy a poner un mensaje blanco. Un mensaje, pudiéramos contar la cantidad de vehículos blancos que hay. Pero voy a poner aquí, tenemos uno blanco. Solamente si es blanco que me salte, me diga esto, que me falta un signo de más. Solamente si es blanco que aquí, ¿verdad? Cuando verifique, va a tener el vehículo. Acuérdate que get color es del serie del getter que tengo aquí abajo. Serie de getter que tengo aquí abajo. Aquí tengo get color, set color. Y de este setter y getter estoy obteniendo el color, que es la variable que tengo aquí arriba. Entonces, como ya yo le pasé el color, vamos a ejecutar hasta ese punto. Y vamos a ver qué sucede. Voy a limpiar y voy a ejecutar. Voy a introducir uno. Voy a poner aquí onda, color rojo, 1, otro onda. Le voy a poner aquí este blanco y voy a poner otro, pero Toyota. Y voy a poner aquí negro. Y ahora la opción 2 para mostrar. Mira ahí, a ver, mira aquí, donde me dice la marca de color. Dice ahí tenemos uno blanco. Mira donde me apareció ahí abajo. ¿Ves? O sea, cuando encontró el blanco del Honda me imprimió eso automáticamente. O sea, que yo puedo hacer muchas cosas si yo quiero imprimir de manera general, pero también puedo obtener los carros de los elementos puedo crear un objeto para llamar un objeto en específico. Bueno, llamar un objeto en específico no, sería la variable general como dice aquí, porque aquí llamé el static, como te fijas, y mira, me dio que tengo 3. Aquí míralo ahí donde está. Cantidad de carros, 3. Realmente tengo 3 carros. Cuando encontró uno, me lo mostró. O sea, yo puedo jugar y hacer muchísimas cosas que puedo realizar con esto también. Voy a crear una opción de eliminación. Puedo poner una opción 3 para borrar. En este caso sería bueno tener un ID por cada carro, o sea, para saber qué carro, para poder identificarlo, carro número 1, el 2, el 3, y así y poder borrarlo. Pero si no lo tengo, en mi caso, voy a utilizar el color. El color voy a utilizar como si fuera un ID, un identificador. Pero es bueno tener algún tipo de identificador. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a poner que esto, si mientras sea menor que 4, porque agregué un nuevo elemento, y entonces voy a copiar esto para hacer algunos cambios. Aquí voy a poner el 3 y aquí simplemente voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo. Bueno, lo puedo dejar para mostrarlo, pero puedo borrar eso. Puedo poner esto y aquí. Eso para que se quede, para que se muestre. Después que yo lo borre, lo voy a dejar. La opción 3 va a borrar. Entonces voy a llamar
del array que yo tengo arriba, que se llama carros, entonces de carros, punto, tengo aquí varias opciones. Tengo remove, pero a mí puedo remove para borrar la colección y limpiar todo. Tengo replace, tengo un for each que pertenece al array. Hay muchas opciones del array que son interesantes, que están acá, del array list que me pueden funcionar. Pero voy a utilizar el remove if, que es este, remove if. Esto me va a servir para borrar un elemento en específico o varios elementos que cumplan con esa condición, como si fuera una sentencia SQL. Entonces, ¿qué yo le voy a decir ahora al sistema? Yo le voy a decir que me borre. Bueno, tendría que ponerlo aquí adentro. Sería de carro auxiliar. Tú vas a buscar, tú vas a recorrer todos los carros, ¿verdad? Por cada carro que tú recorras, tú vas a removerlo. Déjame ver, me vas a buscar ese carro auxiliar. Le voy a poner una igualación que le voy a decir, mira, déjame ver aquí. Y le voy a decir que el carro auxiliar, esto es como si fuera, esto es lo que se le llama una lambda. Yo quiero borrar ese carro que obtenga, que me devuelva un color y que ese color sea igual a blanco, O sea, todos los carros que yo guarde en el sistema que sean blancos, esos son los que el sistema me debe de borrar. Aquí déjame ver, sé que me está dando una advertencia. Sí, lo que pasa es que esto no puede ir aquí adentro, lo voy a poner aquí afuera. Le puse el mismo nombre, pero realmente incluso el nombre puede ser otro. Lo voy a poner auxiliar 1 para que se vea que no está haciendo referencia realmente a este. Lo voy a hacer por aquí afuera. Entonces aquí, yo cuando esto se me ejecute, aquellos carros que tengan el color blanco son los que se me van a borrar. Y luego lo voy a recorrer otra vez y lo voy a imprimir ahí mismo. Vamos a ejecutar eso. Primero voy a limpiar y luego voy a introducir nuevamente dos carros. Bueno, tres. Honda rojo. Luego introduzco otro Honda blanco. Y voy a introducir otro Toyota. Vamos a poner aquí blanco. Otro Toyota blanco. Ahora muestro con la opción 2. Mira donde me aparece ahí. Me dice que blanco, el Honda es blanco. Tenemos uno blanco. Toyota color blanco. Me dice que tenemos uno blanco. Míralo ahí donde aparece. Ahora voy a introducir la opción 3, que me va a borrar los blancos. Inmediatamente me lo borró, inmediatamente me mostró lo que tengo. Y mira aquí que nada más me apareció uno. Si le doy a imprimir de nuevo, en la opción 2 para que me muestre en pantalla todo, mira que solamente me aparece que tengo un solo en la lista. Pero me sigue apareciendo 3 porque debí de reiniciar o restarle lo que borré o la vuelta que dio, o dependiendo de la cantidad, tengo que buscar la forma porque acuérdate que la variable número es una variable aparte, que se va aumentando mientras yo voy agregando un nuevo elemento, pero no he hecho nada para que se me disminuya. Entonces, tendría que disminuir, porque esto es aparte. Eso tendría que disminuirse o ponerla, si hubiera sido más fácil, en vez de ponerla así que venga de allá, en mostrar aquí, en carro, poner una variable que, dependiendo de la cantidad, aumente y ya, ¿sí? En vez de ponerla aquí y pasárselo aquí, que fue lo que hice ahorita, puedo crear, voy a crearla aquí porque realmente una variable, le voy a poner num a y num a, para que entienda lo que voy a hacer, num a por cada vuelta, ¿verdad? Va a aumentar, punto y coma,
Entonces voy a colocar esto debajo porque quiero que después que aumente, que me muestre. Entonces lo voy a colocar al final, aquí, que me muestre lo que contiene num_a. Aquí. Que me muestre lo que contiene num_a aquí. Y aquí tengo, ok, num_a no pertenece a ninguna clase ni objeto, entonces es una variable aquí del sistema fuera. Y ves, esta parte también, aquí blanco, esto aquí me está llamando mostrar carros. Y entiendo que cuando yo ya voy a mostrar, simplemente voy a mostrar num_a. Ahora sí, ahora me debe de funcionar. Él me va a mostrar exactamente los carros que existen. Vamos a probar. Voy a probar eso, el cambio que hice a ese punto. Voy a agregar un carro más. Honda. ¿Verdad? Voy a agregar uno y color rojo. Entonces le voy a dar a 2 a mostrar y mira que me aparece uno. Si yo agrego otro, opción 1, Honda, blanco, mostrar, mira que me aparecen, bueno, me aparecen 3. Porque dio 3 vueltas, porque me dijo, porque contó esto de tenemos un blanco. Al contar, dar 3 vueltas, me mostró ese carro 1 aquí, carro 3, porque dio 3 vueltas, porque me mostró esto y me mostró esto. Por eso se contó. Entonces, lo que puedo hacer en ese caso, déjame ver, para tratar de limitar eso. Aquí me muestra la cantidad de carros que tengo guardado. Carros. Se supone que, bueno, igual debería de ser 2 y no 3, ¿verdad? Lo que pasa es que es auxiliar. Entonces yo lo que debería hacer es, para evitar eso, ya le cogí el hilo, cuando le doy a mostrar, aquí, inicializar a 0, la variable num_a. La inicializo a 0 y al ejecutarla, le voy a dar aquí a 1, fíjate, Honda, ¿verdad? Rojo, voy a dar a 1 otra vez, Toyota, blanco, voy a mostrar y mira, me aparece 2. ¿Ves? Ahora si borro, le di a 1 digo a 1 no, a 3 para que me borre lo blanco. Y mira que aquí me mostró la marca, marca color rojo, no me queda 1. Si le doy a 2 para que me muestre lo que tiene, mira que me aparece 1. ¿Ves? Porque inicialicé. Cada vez que llamo al botón mostrar, lo que hace es que me inicializa. Entonces, hasta ese punto, entiendo que lo único aquí no hice ninguna modificación. Usé lo mismo, ya lo mismo que tenía el Serial Getter anterior, Serial Getter de marca, y utilicé y creé la variable que creé ahorita. Eso fue lo único que hice acá. Aquí arriba dejé de utilizar números para hacer uno local. O sea, esto lo pudiera quitar de acá, pero lo dejé así, pero mientras tanto. ¿Qué fue lo que hice entonces? Nuevo. Aquí, estos de las variables, la variable aquí num_a, esta variable que la agregué. También aquí esto de num, esto lo hice ahorita. Y aquí tengo a num_a en el 2. Hice esa parte. Aquí lo puse acá, ¿verdad? Lo de esto aquí y esto aquí abajo. Eso fue, copia esa parte si no lo tienes. Si lo tienes, eso, y ya usaste el video y lo hiciste, entonces abajo, en el caso 3, realicé esa parte de acá. Esta parte que está aquí. Que esta parte lo que hace, esta es la parte que me borra, que me dice que remueve si cumple con esta condición. ¿Y cuál es la condición? Que el color, aquí puede ser cualquier cosa. Yo puedo poner que un nombre es igual a tal cosa, o puedo recibir por una variable, un ID, y decir, mira, bórrame lo que yo le pase por teclado. Yo creo que me borre solamente aquellos que sean así, o ese que sea así.
utilizando el remove if. Y como viste, hay una opción que se llama remove all para remover todo, puedo limpiar todo. Y esto lo que hice fue que repetí lo de arriba aquí, simplemente para que inmediatamente él me limpie, me muestre lo que tiene en ese momento. O sea, no es obligatorio esta parte en este punto porque estoy borrando, puedo borrar y simplemente utilizar esta opción de aquí para verificar de nuevo, pero esta parte la puse cosa mía ahí para que se vea. Entonces puedes copiar eso y escribirlo hasta ese punto y hacer las pruebas. Espero que hayas visto y me hayas seguido. Si te perdiste en algún punto, bueno, espero que no, porque realmente hice unas cuantas cositas ahí, pero traté de ser lo más rápido, puntual y objetivo posible y dividir esto para que no se te haga complicado. Recuerda que esta clase carro, que es la clase carro que se hizo anteriormente. Entonces, espero que ya hayas entendido y no olvides suscribirte y te haya gustado esta parte práctica que se hizo. Y así tu apoyo me va a ayudar. Gracias.